chiledeudas.cl. Mientras el segundo retiro del 10% sigue avanzando en el Congreso, una encuesta mostró que ha bajado la opción de usar este dinero para pagar deudas, a diferencia del primer retiro, donde el grueso de la gente lo quería para cumplir con sus compromisos. Roberto Sá nos explica. ¿Cómo estás? Hola Natacha, ¿cómo estás? Buenas noches, un gusto saludarte. Sí, el segundo 10% sigue marcando las noticias y pareciera que hay una diferencia en los énfasis, en las urgencias que hubo al menos con el primer retiro. Tú te acordarás, Natacha Kenner, que con el primer retiro las encuestas lo evidenciaban, la gente lo decía, lo quiero para pagar principalmente deudas. No he pagado el crédito hipotecario, no he pagado el arriendo, no he pagado los colegios de los niños, no he pagado la tarjeta del retail, de la farmacia, del supermercado, y eso necesito pagarlo. Y luego venía una opción no menor que era comprar alimentos, lo que hablaba de la profundidad de la crisis económica en ese momento y cómo este retiro de este dinero de la primera opción vino a ayudar a esas personas respecto de esos problemas que había traído la crisis económica. Pero ahora, lo que yo te decía, las encuestas de ahora muestran que no hay un sentido tan urgente, siendo que todavía hay mucha gente con el agua hasta el cuello, muy complicada con esto de la crisis económica, pero no hay un sentido urgente de urgencia, al menos en deudas y, por ejemplo, en compra de alimentos, y es así como lo vamos a mostrar con un estudio, una encuesta que ha hecho Chile Deudas. Vamos de inmediato, por favor, señor director, con nuestra portada de este Peras y Manzanas de día sábado, analizando en qué va a gastar la gente este segundo 10%, y con esa pregunta, ¿se usará para pagar deudas masivamente? Bueno, vamos entonces con la respuesta de esta encuesta, insisto, de Chile Deudas. Y aquí hay un fenómeno bien interesante, Natacha. Aquí es para ponerlo en perspectiva. Lo que yo te decía, es la misma encuesta. En el primer retiro, usted, la opción pagar deuda, ocupar todo este dinero para pagar deuda, un 60% respondió que sí. 60%. Y ahora esta misma empresa ha hecho la misma encuesta con la misma pregunta, segundo 10%, para pagar deuda, y ese 60% se reduce a un 35%. O sea, es casi la mitad. Casi la mitad, sí. Ahora, la interpretación que hace Chile Deuda dice, ojo, tampoco esto es para destapar champaña, para decir la situación de las deudas ya está totalmente arreglada. No, porque ellos dicen que este es el remanente de las personas que pagaron parte de sus deudas, pero todavía están un poco acogotados por algún compromiso que puede ser un arriendo, un dividendo, alguna tarjeta del retail o la colegiatura de los niños. Por lo tanto, sigue ahí alguien que está complicado. Y de hecho así lo va a comentar el director de Chile Deuda, a quien pasamos a escuchar. Existe una disminución en el destino del retiro de estos fondos hacia el pago de deudas. De esta forma se podría interpretar que bajó el sentido quizás de urgencia, pero no es tan así, ya que gran parte de la gente continúa estando endeudada, ya que muchos lograron en el primer retiro solo pagar de forma parcial sus obligaciones financieras y no total. Ahí está entonces la explicación. Claro, no es tan fácil decir, bueno, se soluciona el problema de las deudas, sino que más bien ahí hay un trasvasije. Ahora, tú me preguntabas fuera de micrófono, ¿y lo otro, entre otras cosas, se van a gastar? Bueno, aquí te tengo la respuesta, porque también de esta encuesta de Chile Deuda, que muestra, por ejemplo, que el 35% de las personas, como te decía, paga las deudas. El 20% es consumo de alimentos, todavía sigue siendo un porcentaje importante. 20% consumo de alimentos y 20% para pie de una casa o para comprar un auto. Que pueden ser cosas muy relevantes para una familia, pero sin duda podemos colegir que ya es una opción esta con cierto menor grado de importancia o de urgencia. Comprarse un auto o pagar el pie de una casa. Vamos ahora con las otras opciones que siguen para completar el 100%, terminar con el círculo. Y aquí ya cosas que son quizás, pues, insisto, pueden ser muy importantes, pero no tienen sentido de urgencia. Un 15% de las personas consultadas dice, yo voy a ocupar este segundo 10% para emprender un negocio. Comprarme un horno, voy a vender empanadas, quiero hacer algo, una pyme, empezar con un almacén, 15%. Y ya un 10% para ahorrarlo, tenerlo ahí y posteriormente consumirlo, o sea, ya pérdida de urgencia total. Entonces, uno puede colegir que de alguna forma las urgencias mayores, Natacha, eso es lo que yo quiero decirte, se fueron disipando con el primer 10%, ahora el segundo ya no son tan. Ahora, ojo, todavía, insisto, hay 2 millones de personas en Chile
que están sin trabajo y pueden necesitar este dinero. Nosotros también le hemos preguntado a la gente qué va a hacer con este segundo 10%. Esto fue lo que nos respondieron. Bueno, el primero y el segundo 10% lo necesito para emprender. No me importa recibir plata cuando sea viejo, yo quiero ahora mi plata ahora. Ojalá mi 100%, compadre. Prefiero recibir mi plata y así yo la deposito en fondos mutuos y me da más plata que lo que me da mi pensión. Y lo usaría para invertir, para hacer una pequeña empresa. Así que realmente por eso encuentro que está necesario ese segundo retiro para todos los chilenos. Ya, ahí está entonces la respuesta de la gente. Si tú ves, no son cosas urgentes lo que uno plantea. Ahora, una señora decía, lo quiero meter en fondos mutuos. Yo repensaría eso. Chile es un país de poca educación financiera, no le pegamos mucho a ese tema. Y pensar que uno puede hacer una mejor inversión que la AFP puede ser un poco voluntarista, yo lo diría, por decirlo de alguna forma. Hay mucha gente que lo quiere pasar a los fondos yo creo mutuos. que una buena opción, si quieres tener ese dinero, es dejarlo en la cuenta 2 de la AFP, porque la AFP te lo sigue trabajando, lo tienes ahí, y si no, queda para tu pensión, que sería la gracia, que no afectes tu pensión si es que no lo necesitas. Pero creo que pensar que uno va a hacer un mejor negocio que la AFP es, por decirlo poco voluntarista, en un país donde hay muy poca educación financiera, donde la gente no maneja términos como tasa de interés, que sé yo, donde hemos caído con los quesitos mágicos y qué sé yo, una serie de pirámides, de estafas piramidales. Así que creo que puede por ahí haber un mal negocio. Roberto, ¿se sabe más o menos cuánta gente retiraría este segundo 10% si es que se aprobara? Bueno, el universo son 11 millones de personas. Ya 2 millones ya salieron, se quedaron sin dinero en sus cuentas, por lo tanto baja a 9. Y ahora se estipula, se cree más bien, se proyecta que de esos 9, si hay un retiro también masivo, otros 2 millones de personas quedarían sin nada en sus cuentas, lo que también, por cierto, sería muy complicado para las pensiones. Vamos a terminar con este estudio que muestra el alto grado de adhesión que tiene la gente en este segundo retiro, que se ha mantenido. Un 80% de las personas encuestadas por este estudio de Chile Deuda está apoyando este segundo retiro, que recordemos ayer inició su paso por el Senado y que, si no tiene tanta indicación, tanta controversia, debiera estar en los primeros días de diciembre aprobado, porque todo indica que va a ser aprobado, ha tenido harto apoyo. Solo lo que podría cambiar son los matices en cuanto a las indicaciones, si le ponen impuestos al retiro a la gente que tiene sueldo más alto, que se por ahí. Es que se puede devolver la plata también. Claro, eso está dentro de las discusiones. Pero todo indica que este segundo retiro va a tener el positivo en el Congreso. Bien, hay que estar entonces muy atento a lo que suceda en el Congreso. Esperemos que, entonces tú decías, los primeros días de diciembre se debería tener ya un resultado, ¿no? Sí, de los primeros días de diciembre. Bien, Roberto Sá, muchísimas gracias. Natacha. Nuevamente muy claro en este peras y manzanas. Buenas noches. Chiledeudas.cl